Buenos días chicos y chicas, paz y bien. Les saluda Profe Diego. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre música e instrumentos de Guatemala. Vamos a empezar entonces con el primero de los temas, que es instrumento nacional. Como en algunos otros países de la región, el instrumento nacional de Guatemala es la marimba. Existen también otros instrumentos autóctonos como la flauta denominada chirimía, que tenemos el ejemplo acá con el señor. Esta es la chirimía, es hecho de madera con cañuela de este lado. El instrumento de percusión llamado tung, que es el que tenemos acá, que es un tronco vacío por dentro, que se le realizan esas lengüetas y se percuten en ellas. Tiene un sonido parecido al de una tortuga. Y la marimba. Esos son algunos de los instrumentos nacionales más representativos. Y el más representativo, que creo que todos sabemos, es la marimba. La marimba, al ser un símbolo de la música guatemalteca, también es considerado un instrumento al que ellos mismos dan el nombre de autóctono. Y se puede encontrar en todo el país. Las cajas de resonancia se hacen actualmente de madera de cedro o ciprés, afinadas de acuerdo a la tecla y con una membrana pegada con cera en el extremo inferior. ¿Por qué considerado instrumento autóctono? Cuando la marimba, muchos dicen que viene de África, otros que vienen de México, otros que vienen de otros lugares, pero el único país donde es considerado autóctono y donde es símbolo patrio y donde se ejecutan las mejores piezas es en Guatemala. Por eso es considerado un instrumento de acá, de nuestro país. ¿Sus orígenes? Origen. A pesar de que la música de Guatemala es una mezcla de diferentes culturas en diferentes años, esta cuenta con un estilo muy único, rico en sonidos e instrumentos musicales. La música tradicional guatemalteca tiene orígenes mayas, españoles y afrocaribeñas, gracias a la fusión de culturas que hubo tras la conquista del siglo XVI. Guatemala es un país muy variado, con muchas culturas representativas de acá. Estamos los ladinos, los indígenas, los garífunas, los xincas, los sutujiles, los quichés, los mayas, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Toda la mezcla de las culturas que vinieron del extranjero, como los españoles, los europeos, los afrodescendientes, como los garífunas de nuestro país, vino acá y se mezcló. Por eso es que Guatemala tiene una gran diversidad de culturas, gran diversidad de tradiciones, de música, de comidas, de sonidos, de arte, ¿sí? Continuamos. Primeramente, esta expresión cultural se utilizaba para las diferentes celebraciones católicas como coros. Sin embargo, con el tiempo se fueron introduciendo elementos que formaron sones para bailar, principalmente la marimba. Este instrumento simulaba el sonido del piano, lo que lo popularizó rápidamente. La primera música guatemalteca que se empezó a usar por los indígenas, como menciona acá, fueron meramente religiosas. Se habla sobre música maya, mas no se tiene un conocimiento exacto de cómo era la música maya, ya que al venir los españoles se destruyó todo lo escrito, se destruyeron instrumentos, se destruyeron muchas cosas como para saber exactamente cómo sonaba. Entonces, la primera expresión musical que se tiene conocimiento fue la hecha por los indígenas luego de la conquista de los españoles. La marimba fue una forma de expresarse a través de ella, porque no tenían los indígenas los medios como para comprar pianos, trompetas, violines. Entonces ellos mismos fabricaban su marimba y creaban la música para la iglesia en esos tiempos. Y como dice ahí, formaron sones para bailar principalmente la marimba. Ahí fue donde se empezó la interpretación de los famosos sones guatemaltecos en fiestas y aplicándola también y mezclándola con música extranjera como la europea.
Una de las presentaciones más típicas de la música guatemalteca se encuentra principalmente en los festivales del Día de los Muertos, donde cada 1 y 2 de noviembre se reúnen un conjunto de marimbas para dar un concierto en el cementerio como ofrenda sonora y de su amor por los difuntos. Otras son las serenatas con guitarra a la luz de la luna que se tocan en las calles de Huehuetenango, Colotenango y Aguacatán. Esos son solo algunos ejemplos de las presentaciones típicas de la música tradicional guatemalteca en nuestro país. También podemos ver en la época de Semana Santa que se acercan en algunos pueblos señores con sus chirimías, con sus tambores, con sus tzijolaj y tocan frente a la iglesia sus piezas, sus melodías para acompañar también las procesiones o para avisar una festividad, así como también las danzas tradicionales en épocas de ferias o de celebraciones religiosas. Se utiliza música tradicional guatemalteca junto con danzas como medio de expresión. En el periodo de independencia fue cuando se presentó un gran incremento de la historia musical de Guatemala, pues al querer independizarse de España, la gente comenzaba a crear o buscar su propia cultura. Desde luego, la música que fueron creando con letra y estilos y corrientes traídos y adoptados de España, pero estas solo eran usadas para transmitir sus ideologías de independencia al pueblo. Como les comentaba, la música tradicional en marimba con instrumentos tradicionales de Guatemala se empezó a mezclar con la música europea buscando una identidad nacional. Hay muchos ejemplos de autores que dejaron que las ideas de una nación independiente guiaran su música, pero de ellos sobresalen Benedicto Sáenz, hijo de quien en sus tonadas e himnos patrióticos plasma ideas preindependistas, y don Eulalio Samayoa, que destaca su sinfonía El triunfo de las armas federales en Xiquilisco, y quien, al ser un hombre de política, hizo reformas a la música de Guatemala. Lo interesante en este periodo es que a pesar de que el país se encontraba en una situación tensa y de numerosas revueltas que habían, el arte se pudo seguir desarrollando y hasta cierto punto fue usada como una motivación. Hablamos de la música en el periodo de la conquista, ¿sí? De cuando los españoles dominaron a los indígenas y eran esclavizados. Los indígenas utilizaron la música como un medio de expresión, por eso la mayoría de los sones tradicionales guatemaltecos son tristes, porque los indígenas expresaban de esa forma su sentir a lo que ellos estaban viviendo, así como sus pinturas, sus tejidos expresaban lo que ellos vivían en esos tiempos. Entonces eso es todo, chicos. Espero hayan aprendido un poco sobre la música guatemalteca y sus inicios y un poco sobre la marimba. Espero que estén bien, cuídense mucho, paz y bien.